Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a las neuropatías periféricas. Para empezar, y muy brevemente, vamos a hacer un repaso de los constituyentes del sistema nervioso periférico, que son los que están dañados en las neuropatías periféricas. Ustedes recuerdan que un nervio periférico está compuesto básicamente por el axón y la vaina de mielina. Ambas estructuras son susceptibles de daño por distintas noxas. La mayoría de los nervios tienen un componente de fibras sensitivas y un componente de fibras motoras. Las fibras motoras, por supuesto, tienen su origen en el asta anterior de la médula espinal, pasan por la raíz anterior y van a integrar el nervio periférico, que termina en la unión o placa neuromuscular. Mientras que las fibras sensitivas, que se originan en las distintas estructuras, como por ejemplo la piel, que está dibujada en este esquema, van por el nervio periférico hasta el ganglio de la raíz posterior, donde está el cuerpo de una neurona sensitiva, y finalmente ingresan a la médula espinal por el asta posterior. Cuando se produce el daño de nervios periféricos, pueden dar lugar a distintos tipos de síndrome que pueden tener a su vez distintos tipos de patogenia y de etiologías. Veamos, un paciente puede tener una mononeuritis. ¿Eso qué significa? Una lesión de un único nervio periférico. Supongamos una neuritis del cubital, una mononeuritis del radial, una mononeuritis del ciático popliteo externo, etc. Puede haber pacientes que tengan mononeuritis múltiple. ¿Esto qué significa? Que tiene en forma asimétrica compromiso de distintos nervios periféricos, como dijimos, en forma asimétrica, y que puede ser, y habitualmente lo es, básicamente motora, aunque también tener compromiso sensitivo. En cambio, la polineuropatía es el compromiso de nervios periféricos en forma simétrica en los miembros superiores o inferiores fundamentalmente. Es más frecuente una polineuropatía de miembros inferiores o puede ser de los 4 miembros en forma simétrica. Puede haber radiculopatías, muchas veces combinadas con polineuropatías periféricas. La radiculopatía consiste en que el daño inicial está en las raíces nerviosas. Como dije, muchas veces se combinan con neuropatía de troncos nerviosos y ahí hablamos de polirradiculoneuropatía. Puede además haber neuropatías craneales, o sea, compromiso de los nervios de alguno de los pares craneales. Puede ser uno aislado o combinación de neuropatías de varios nervios craneales. Puede haber plexopatías, donde la lesión fundamentalmente está en algún plexo. Por ejemplo, imagínense una lesión del plexo braquial, que puede ser postquirúrgica, puede ser traumática o tener otras etiologías. Y hay pacientes que tienen neuropatías autonómicas, o sea, donde lo principalmente alterado es el sistema nervioso autónomo. Esto puede ocurrir, y habitualmente es así, que estas neuropatías con expresión autonómica se combinan con manifestaciones clínicas de neuropatías periféricas no autonómicas. Hay pacientes que tienen básicamente neuropatías autonómicas, o sea que sus principales manifestaciones clínicas están referidas al sistema nervioso autónomo. Además de esta enumeración que hemos hecho recién de los distintos síndromes de neuropatías periféricas, desde el punto de vista de la lesión del nervio, hay neuropatías que son básicamente desmielinizantes, en las que por supuesto lo que está dañado es la vaina de mielina. Esto se va a expresar fundamentalmente con alteración, disminución de la velocidad de conducción. Y hay neuropatías que son axonales, donde el daño inicial principal es el axón. La combinación de neuropatía con daño de la vaina de mielina y daño del axón da lugar a las frecuentes neuropatías
axonales y desmielinizantes, o sea, neuropatías mixtas. Y desde el punto de vista de sus manifestaciones, como hemos ya, digamos, anunciado, pueden ser principalmente motoras, principalmente sensitivas, principalmente autonómicas o neuropatías periféricas mixtas con una mezcla de estos tres tipos de trastornos. También podemos dividir las neuropatías periféricas según su tiempo de curso evolutivo. En agudas, en general definimos como agudas a las que llevan menos de 4 semanas de evolución, subagudas de 4 a 8 semanas y más de ese tiempo ya son crónicas. A su vez hay formas de neuropatía periférica que son remitentes recurrentes, o sea, que en general son crónicas, pero el paciente parece tener remisión completa y vuelve a tener una recurrencia después de tiempos variables. Las neuropatías periféricas pueden tener múltiples causas y en ocasiones no podemos llegar a determinar cuál es la causa y hablamos de neuropatías de tipo idiopáticas. Pero veamos las causas conocidas, las más frecuentes. Pueden ser hereditarias, de las cuales hay muchas formas de neuropatía hereditaria. Generalmente se empieza a manifestar en la niñez, pero algunas se manifiestan en la vida adulta. Uno de los ejemplos de formas más comunes de neuropatía hereditaria es una, después veremos un caso, conocida como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Hay un gran grupo de neuropatías periféricas que son de patogenia inflamatoria inmunológica, por ejemplo, las asociadas a vasculitis, a colagenopatías o enfermedad del tejido conectivo, a artritis reumatoidea, sarcoidosis, a gamapatías monoclonales como la amiloidosis, el mieloma múltiple, el síndrome de Poems y las gamapatías monoclonales de evolución incierta. Hay algunas neuropatías de causa infecciosa, múltiples pero para nombrar algunas, por ejemplo, las más frecuentes, la neuropatía del virus del herpes zóster. El virus de la inmunodeficiencia humana, HIV, también causa neuropatías periféricas. La lepra, actualmente una enfermedad no tan frecuente, pero que se ve, causa neuropatías periféricas muy severas. Hay neuropatías paraneoplásicas que están asociadas a neoplasias sólidas o a neoplasias hematológicas. Pueden asociarse a veces estas paraneoplásicas a determinados autoanticuerpos que dan explicación a la patogenia de estas neuropatías asociadas a neoplasias. Hay un gran grupo de neuropatías metabólicas y en primer lugar de todas ellas, por frecuencia, por supuesto, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es quizá la causa más frecuente de neuropatía periférica y dentro de las metabólicas seguro que es la más frecuente. Los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada pueden tener neuropatía periférica que, como otras manifestaciones, se la denomina de patogenia urémica. Las porfirias, enfermedades menos frecuentes, una alteración del metabolismo de las porfirinas, también son causa de neuropatía periférica de distintos tipos, particularmente en personas jóvenes. Sigamos enumerando causas de neuropatías periféricas. Fíjense, está el gran grupo de las carenciales. Deficiencias de distintos tipos de vitaminas, generalmente del complejo B, como niacina, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12, o combinadas, sobre todo en pacientes desnutridos, son causa de neuropatías periféricas de distintas formas clínicas y distintas gravedades. Hay causas farmacológicas, hay una larga lista de fármacos que pueden causar por toxicidad distintos tipos de neuropatías, como por ejemplo la isoniazida, usada para la tuberculosis, la fenitoína, que es un anticonvulsivante, la amiodarona, un antiarrítmico, la talidomida, que es una droga originalmente que había surgido como un sedante para usar en mujeres embarazadas y tiene la triste historia de ser productora de graves malformaciones congénitas. Hoy en día se utiliza para indicaciones específicas
y por supuesto cuando uno pueda garantizar que si es una mujer no va a quedar embarazada mientras toma esta medicación. Hay varios grupos de citostáticos, o sea, drogas inmunosupresoras en el tratamiento del cáncer o en el tratamiento de enfermedades inmunológicas que pueden ser causa de neuropatía periférica. Luego tenemos las tóxicas y acá, por supuesto, también resaltada otra de las neuropatías periféricas muy frecuentes, que es la vinculada al alcohol. Los pacientes alcoholistas crónicos con frecuencia tienen neuropatía periférica que está motivada por efectos tóxicos propios del alcohol y habitualmente también por deficiencias vitamínicas, sobre todo deficiencia de tiamina, o sea, vitamina B1. Hay algunos tóxicos que se manifiestan por neuropatía periférica, entre otras manifestaciones, que son de uso accidental o de uso con fines delictivos, como por ejemplo el talio y el arsénico. La neuropatía periférica por exposición al plomo hoy en día es menos frecuente, en general es una exposición laboral, y dentro de las manifestaciones de la intoxicación crónica por plomo, denominada saturnismo, se encuentra la neuropatía periférica. También el mercurio, por una exposición accidental, puede ser causa de neuropatía. Hay neuropatías de tipo compresivas, o sea que el nervio está comprimido por alguna estructura anatómica. Ahí tenemos el grupo de neuropatías por atrapamiento, donde un nervio periférico es comprimido en su paso por alguna estructura. Una de las más comunes, que veremos más adelante, es la compresión del nervio mediano en su paso por el canal del carpo. Eso da lugar al llamado síndrome del túnel carpiano. La neuropatía del paciente crítico se refiere a neuropatías habitualmente sensitivo-motoras, pero más notablemente motoras, llamadas del paciente crítico, que son las neuropatías de los pacientes que están largo tiempo con enfermedades agudas, sobre todo en cuidados intensivos, con casi inmovilización, y se producen daños axonales que a veces son difíciles de revertir. Y como mencionamos al principio, hay un buen grupo de pacientes con neuropatía periférica en los cuales no podemos identificar la causa ni tampoco el mecanismo patogénico y las denominamos idiopáticas. Vamos a comenzar a analizar los síntomas y los signos de la neuropatía periférica y los podemos agrupar esquemáticamente en síntomas y signos sensitivos, sensoriales, esto por supuesto en el caso de los nervios craneales, motores y autonómicos. ¿Cuáles son los síntomas entonces que pueden presentar las neuropatías periféricas? Recordando que vamos a enumerar a los más comunes y recordando que puede haber combinación de todos estos síntomas. Bueno, desde el punto de vista de los síntomas sensitivos, los pacientes pueden referir lo que se llaman parestesias. Las parestesias son sensaciones en general referidas como de tipo hormigueo o adormecimiento de un miembro, sensación como de pinchacitos, que pueden ser permanentes o episódicas. Las disestesias son parecidas a las parestesias, pero tienen un carácter más, desagradable, molesto y hasta puede ser referido como doloroso. Y después están los distintos tipos de dolor, llamado neuropático, que no solo son patrimonio de las neuropatías periféricas, sino que también el dolor neuropático puede ser originado en lesiones del sistema nervioso central, por ejemplo, en los tálamos. Dentro del dolor neuropático tenemos lo que se denomina alodinia. La alodinia, por definición, es que el enfermo perciba como doloroso un estímulo que normalmente no causa dolor. Por ejemplo, acariciar la piel o exponerla a calor o frío, pero muy leves que no deberían provocar dolor. La hiperalgesia, en cambio, es la sensación exagerada, excesiva de dolor ante un estímulo
que normalmente puede causar dolor, pero mucho más leve. Por ejemplo, efectuar un pinchacito leve sobre la piel y que al paciente le despierta un dolor muy intenso. Entonces, recuerden que no es lo mismo alodinia que hiperalgesia. Y dentro del dolor neuropático, aparte de estas dos variantes, hay pacientes que refieren dolores crónicos, por ejemplo en los miembros, difícil de caracterizar con la anamnesis porque los refieren como dolores profundos que no los pueden localizar ni en la piel ni en los músculos, los refieren como más internos, a veces acompañado de disestesias o parestesias, a veces no, y que generalmente tienen distribuciones metaméricas. Los síntomas motores pueden ser debilidad y disminución de la fuerza muscular, con distintas localizaciones, simétrica, asimétrica, distal, proximal, y como consecuencia de ello, a veces trastornos de la marcha. O sea, el paciente puede consultar porque tiene inestabilidad en la marcha, incluso caídas, y no referirlo como una disminución de la fuerza. Eso lo objetivaremos en el examen físico. Los síntomas pueden ser sensoriales cuando hay neuropatías de los pares craneanos, por ejemplo, por supuesto, visuales, auditivos, olfatorios o gustativos. Y los síntomas del sistema nervioso vegetativo o síntomas autonómicos pueden ser geniturinarios, ya sea tanto incontinencia urinaria o retención urinaria, y en el caso de los varones, la disfunción eréctil o impotencia sexual. Puede haber trastornos de la sudoración, en más o en menos. Hay pacientes que en las zonas afectadas tienen falta de sudoración o exceso de la misma. A veces esto, trastorno de la sudoración en el sitio afectado, acompañado de los síntomas sensitivos que hemos descrito previamente. Pueden ser gastrointestinales, por ejemplo, trastornos de la motilidad del estómago o del intestino, y esto da lugar a síndrome de gastroparesia con trastornos de la evacuación gástrica, diarreas con distintos mecanismos patogénicos, constipación por hipoperistaltismo y a veces incontinencia fecal. Cardiovasculares, los pacientes con trastornos autonómicos cardiovasculares pueden tener taquicardias, habitualmente sinusales, hipotensión arterial y hipotensión ortostática. Lo que denominamos acá ortostatismo es la comprobación de la caída de la presión arterial significativa cuando ponemos al paciente de pie. ¿Qué podemos encontrar en el examen físico de un paciente con neuropatía periférica? Bueno, como hemos dicho, podemos encontrar trastornos sensitivos, motores, sensoriales, autonómicos o combinación de ellos. Dentro de lo motor, lo más característico, por supuesto, es encontrar disminución de la fuerza. En la mayoría de las neuropatías periféricas, aunque no en todas, la disminución de la fuerza es más distal que proximal. Una forma un poco demasiado generalizada para tratar de interpretar si una disminución de la fuerza, supóngase en miembros superiores e inferiores, es más de causa muscular o de causa neuropática, es que en general la disminución de la fuerza de causa muscular, supóngase por una miositis o una atrofia muscular, es más proximal que distal. En cambio, cuando se trata de una neuropatía periférica, habitualmente es más distal que proximal. Repito que esta regla no se cumple siempre. En las neuropatías motoras, generalmente con daño axonal y de larga data, podemos ver atrofia muscular en los sitios anatómicamente afectados. Como consecuencia de los trastornos de la sensibilidad, que los pacientes pueden tener hipoestesia o anestesia en las zonas afectadas, puede haber lesiones tróficas, o sea, lesiones por apoyo, lesiones por traumatismos mínimos que el paciente no se da cuenta por la falta de sensibilidad. Esto, por ejemplo, lo más típico y frecuente son las lesiones tróficas en los pies de los pacientes diabéticos. La más característica es el mal perforante plantar, que son la presencia de úlceras tróficas crónicas, a veces muy graves, que llevan a amputaciones.
Podemos observar fasciculaciones. Las fasciculaciones son contracciones involuntarias de fibras musculares aisladas y en forma aleatoria y sin un ritmo particular. El paciente puede quejarse de fasciculaciones, como que observa o siente que se le mueven solos algunas fibritas musculares. Muchas veces las fasciculaciones no tienen importancia o implicancia clínica, pero pueden formar parte de las manifestaciones de una neuropatía periférica. Puede haber temblor como manifestación de una neuropatía periférica. De temblor, el más común es el temblor de las manos, temblor distal. Hay muchas causas, pero está el temblor esencial, está el temblor de las situaciones nerviosas, por ejemplo por descargas adrenérgicas, el temblor del hipertiroidismo. Pero, por ejemplo, en los pacientes con alcoholismo, entre otras manifestaciones, puede haber un temblor de las manos, temblor grueso, que puede ser atribuido a las neuropatías periféricas. Puede haber ataxia, o sea, las alteraciones manifestadas para mantener una posición o para deambular. Por ejemplo, la ataxia de tronco, que el paciente no puede estar sentado o también parado y oscilar hasta eventualmente terminar cayéndose. O la ataxia durante la deambulación, donde el paciente no puede mantener una deambulación derecha y se va haciendo inestable hasta caerse. La ataxia tiene otras causas, por ejemplo, la lesión cerebelosa, pero la ataxia sensitiva en general se debe al compromiso de los cordones posteriores, de la médula espinal y las raíces posteriores, que dan lugar a que el paciente no sienta bien en dónde apoya y por eso tiene ataxia. Podemos comprobar disminución de la sensibilidad superficial, que ya vamos a ir analizando, lo que le llamamos hipoestesia, si hay disminución de la sensibilidad superficial, o anestesia, si hay abolición de esta sensibilidad. Podemos tener trastornos en la sensibilidad profunda, también con disminución o abolición. Ya vamos a ver las pruebas para determinar la sensibilidad superficial y la profunda. Si está dañado el nervio periférico, acuérdense que entonces seguramente va a estar afectado el arco reflejo, sobre todo en aquellas neuropatías que tienen algún compromiso motor. Entonces es típico de una neuropatía periférica encontrar ya sea hiporreflexia o arreflexia osteotendinosa. O sea, los reflejos osteotendinosos están o disminuidos en su amplitud o abolidos. Y los mencionados trastornos autonómicos, la hipotensión ortostática y la retención urinaria, entre los más frecuentes. En la exploración de la sensibilidad, no debe olvidarse que hay que explorar la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda o propioceptiva y la sensibilidad combinada o cortical. Fíjense que en cada uno de estos ítems hay distintas variantes de la sensibilidad. Por ejemplo, la superficial, recuerden, la táctil, que puede ser epicrítica o protopática. La sensibilidad térmica, la sensibilidad dolorosa. En la sensibilidad propioceptiva profunda, la sinestesia, la palestesia, la varestesia, la varognosia. Y en la sensibilidad combinada o cortical, la distinción entre dos puntos, que es sensibilidad epicrítica, la grafestesia, que es poder reconocer un dibujo que le dibujamos, que le hacemos la simulación de dibujar en la piel de un paciente, y la estereognosia, que es la capacidad del paciente de reconocer que le movemos una parte del cuerpo y en qué posición la dejamos, por ejemplo, el dedo grande del pie. La distribución del trastorno sensitivo en un paciente con neuropatía periférica nos puede estar indicando ya semiológicamente si estamos ante una polineuropatía simétrica distal o ante una mononeuritis múltiple. Fíjense en estos dibujitos. En el dibujo de la izquierda ustedes ven lo pintado en negro,
ambas manos con todos sus dedos y la parte distal de los miembros inferiores comprometidas en forma simétrica. Allí en esos sitios vamos a encontrar trastorno de la sensibilidad superficial y eventualmente también la profunda. En cambio, en el dibujito de la derecha, fíjense que en los miembros superiores, de un lado tiene compromiso del territorio del mediano, del lado derecho, y del otro lado del cubital. Y en los miembros inferiores tiene compromiso en el territorio del ciático popliteo externo derecho. O sea que esto es asimétrico y con 3 nervios periféricos distintos comprometidos. Esto es un patrón típico de mononeuritis múltiple. En el caso del compromiso simétrico, de una polineuropatía simétrica, fíjense que también puede ser variable. El primer dibujito tiene solamente trastornos bien distales en los miembros inferiores, básicamente tobillos y pies. El segundo dibujito, el del medio, tiene también ambos miembros inferiores en forma simétrica, pero más hacia arriba. Llega hasta la zona de la rodilla. Y el dibujito de la derecha tiene trastornos simétricos en los miembros inferiores y en los miembros superiores, en ambos casos en forma simétrica. Estos trastornos de la sensibilidad, por ejemplo, cuando comprometen solo la mano y los pies, se los dan llamar trastorno de la sensibilidad distal en bota o en guante, según corresponda. Y ya siendo un poco exagerado con las comparaciones, los trastornos en bota puede ser en bota corta, un calcetín, como el primer dibujito, o en bota larga, como el segundo dibujito. Repito que se usan esos términos, pero es mejor decir hasta qué nivel llega el trastorno sensitivo, aunque se compare con trastorno en bota, en guante, en bota corta o en bota larga. Para la exploración de la sensibilidad, tanto superficial como profunda, fíjense que no necesitamos gran instrumental. La sensibilidad superficial la evaluamos, por ejemplo, con un algodón o con un hisopo, la táctil, y la sensibilidad dolorosa con algún instrumento punzante, como una pequeña aguja pinchando con cuidado. Por supuesto que la térmica, con calor y con frío, y no olvidar que necesitamos sí un diapasón para evaluar la palestesia o sensibilidad vibratoria. Es conveniente también tener presente los dermatomas, o sea, las zonas de la piel inervadas por algún nervio espinal, por un único nervio espinal, para lo cual, bueno, conviene recordar algunos puntos de referencia o tener a mano el dibujito de los dermatomas. Por ejemplo, cuando uno busca un nivel sensitivo a nivel del tronco, dos puntos de referencia que suele ser útil recordar, que a nivel de las pezones estamos en un nivel dorsal 4 y al nivel del ombligo estamos en un nivel dorsal 10. Esto es muy importante no tanto para las neuropatías periféricas, sino para buscar el nivel sensitivo en las lesiones medulares. El resto de las raíces nerviosas que corresponden a distintos nervios periféricos que van hacia la piel están marcados en el dibujo. Fíjense que a nivel del tronco los niveles son más bien horizontales y a nivel de los miembros son más bien longitudinales. Acá tenemos con más detalle una lista de los niveles, desde el nivel cervical 2 hasta el nivel sacro 3. Fíjense que en el medio he remarcado, como les decía, el nivel dorsal 4 o torácico 4 y el nivel torácico 10 como puntos de referencia en el tronco para recordar. Entonces, para la exploración de la sensibilidad superficial, exploramos la sensibilidad dolorosa con un instrumento punzante y se valoran cada uno de los dermatomas. La sensibilidad térmica con tubo de ensayo lleno con agua caliente y fría y la táctil con un algodón o con un hisopo. Y se le indica al paciente que diga sí o no cuando perciba la sensación o deje de hacer. En cuanto a la sensibilidad profunda o propioceptiva, como dijimos, es muy importante la sensibilidad vibratoria, para lo cual sí necesitamos un diapasón, y la sensibilidad posicional,
colocando los dedos del paciente en diversas posiciones y solicitar al paciente que las identifique, colocar una extremidad o segmento de ella en una posición determinada para que el paciente, siempre con los ojos cerrados, no olvidar eso cuando uno explora la sensibilidad, adopte la misma posición simétrica del otro miembro. La búsqueda del trastorno de la sensibilidad superficial, que ustedes verán la técnica en los trabajos prácticos, se hace de distintas formas. Pueden ser acariciando suavemente el lugar donde uno está explorando, por ejemplo con un algodón o con un pincelito, pinchando suavemente. Y hay una prueba que es muy útil, que es la que se ve en esta foto, que es la prueba con el llamado monofilamento, que es un filamento en general, como se ve ahí, de plástico flexible, que no provoca dolor, y es muy útil para esta prueba con monofilamento, para explorar la posibilidad de una neuropatía sensitiva superficial, como por ejemplo ocurre en los pacientes diabéticos justamente en la zona de los pies. Esta búsqueda de la sensibilidad o de los trastornos de la misma en los pies, en particular de los pacientes diabéticos, puede haber en otras enfermedades. Es muy importante detectarla precozmente para evitar sus consecuencias. Como ya hemos mencionado, la pérdida de la sensibilidad hace que el paciente tenga anestesia en las zonas afectadas, no sufra dolor y no se dé cuenta por anomalías del calzado o por tener pequeñas heridas y otras causas, que se va lesionando y haciendo estas úlceras tróficas importantes, en este caso fíjense en la foto de abajo, simétricas, en lo que se denomina mal perforante plantar. Recuerdan entonces, ya hemos mencionado que cuando se daña un nervio periférico, tanto en sus ramas sensitivas como en sus ramas motoras, o en las dos, se puede entonces ver alterado el llamado arco reflejo, que es por supuesto el que hace que uno pueda tener una respuesta ante un estímulo sensitivo, que supóngase, como en este caso estamos probando el reflejo osteotendinoso patelar. El estímulo sensitivo provocado por la percusión del martillo de reflejos tiene una porción aferente que entra a la médula espinal por sus raíces posteriores, se conecta con las neuronas motoras de las raíces anteriores y produce una respuesta motora, que en este caso es la extensión de la pierna, para lo cual tiene que haber indemnidad de este arco reflejo. En la mayoría de las neuropatías periféricas que afectan troncos o raíces nerviosas, no en todas, porque por ejemplo si afectan solo las fibras finas, muy chiquitas de la piel, no se va a ver muy alterado el arco reflejo. Fuera de ello, es bastante característico que la mayoría de las neuropatías periféricas cursen con arreflexia, o sea que no haya respuesta motora ante el estímulo del reflejo que estamos explorando, o hiporreflexia, o sea que los reflejos sean de poca amplitud y que cuesten obtener una respuesta. Recuerden entonces que uno de los componentes motores y sensitivos de las neuropatías periféricas es la alteración del arco reflejo, que da como producto la hipo o arreflexia, que a su vez podrá ser generalizada, simétrica o asimétrica, distal, proximal, según se trate. Bueno, cuando un paciente tiene esta constelación de síntomas y signos, algunos de ellos o varios, y sospechamos una neuropatía periférica, esquemáticamente podemos decir cómo tenemos que estudiarlo. Por supuesto que, y como siempre, en primer lugar, el interrogatorio o anamnesis completa y el examen físico completo, porque muchas de las neuropatías periféricas forman parte a veces de una enfermedad sistémica, es muy importante no solo para el diagnóstico de neuropatía, su distribución y tipo de neuropatía, sino de la orientación de la causa. Son muy útiles los estudios electroneurofisiológicos, que básicamente son el electromiograma y la velocidad de conducción, que estudia justamente el electromiograma, la conducción a través de los nervios periféricos, que en definitiva es de tipo eléctrica,
y la velocidad de la misma, que básicamente depende de la vaina de mielina. De manera tal que con el electromiograma, con el informe del electromiografista, nos va a poder decir si los síntomas de un paciente corresponden a daño neurológico o, por ejemplo, a un daño muscular o de la placa mioneural, una enfermedad de la misma como la miastenia gravis. Y por otro lado, si hay un daño de tronco o raíz nerviosa, nos va a decir si la velocidad de conducción está conservada o está disminuida, con lo cual podemos inferir la indemnidad o la falta de ella de la vaina de mielina. Estudios de laboratorio, aparte de los estudios básicos de la mayoría de los pacientes y orientados a veces por las posibles causas, deberemos elegir estudios como por ejemplo, por supuesto, para descartar diabetes, para ver si el paciente tiene déficit de vitaminas, estudios para ver si tiene, por ejemplo, otras partes del organismo dañadas por tóxicos, como por ejemplo el alcohol, si tiene hepatopatía crónica, por ejemplo, si tiene manifestaciones del sistema nervioso central, lo completaremos con estudios de imágenes, ya sea a nivel encefálico o a nivel de la médula espinal. Y en ocasiones, no en muchas, la biopsia de nervio puede ser útil para llegar al diagnóstico. No son muchas las indicaciones de biopsia de nervio, pero por ejemplo acá mencionamos algunas de ellas. En las neuropatías vasculíticas, si no hubo otro tejido para biopsiar y comprobar el fenómeno vasculítico, la biopsia de músculo, que generalmente se hace de el músculo, el gastrocnemio, en miembros inferiores, y del nervio sural, o sea, biopsia de músculo y nervio combinadas, nos pueden mostrar el fenómeno vasculítico. En el caso de la lepra, aparte de las biopsias de piel, la lepra también puede dar alteraciones típicas en la biopsia de nervio, no es tan frecuente que la necesitemos. Lo mismo que la amiloidosis, sus formas sistémicas, la neuropatía periférica, es frecuente. Hay algunas formas de amiloidosis, sobre todo las amiloidosis de incidencia familiar, que tienen una selectividad por el sistema nervioso periférico. Algunas leucodistrofias, también enfermedades hereditarias, pueden ser diagnosticadas con la biopsia de nervio, y otras enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, aunque en general en este último caso habitualmente el diagnóstico se obtiene en otros territorios del organismo. Vamos a mencionar ahora algunas características de las neuropatías periféricas más frecuentes, y como ya mencionamos, la neuropatía diabética es probablemente la más frecuente. Fíjense que la neuropatía diabética, como enumeramos acá, puede tener distintas formas de neuropatía. Los pacientes pueden tener neuropatía subclínica, o sea, neuropatía evidenciada con estudios, por ejemplo, con un electromiograma, y no tener todavía manifestaciones clínicas. Los pacientes pueden tener diabetes con polineuropatía simétrica sensitiva distal, que puede ser de pequeñas fibras o de fibras largas y no tener compromiso motor. También pueden tener la típica polineuropatía simétrica sensitivo-motora distal, que es una de las formas más frecuentes. Los pacientes diabéticos también tienen o pueden tener mononeuritis múltiple, y recordamos, como hemos dicho en otras clases, que la causa más frecuente de mononeuritis múltiple es justamente la neuropatía diabética. Y visto desde otro lado, en un paciente que tenga mononeuritis múltiple, que repetimos que es el compromiso de dos o más nervios periféricos en distribución asimétrica, y no es diabético, lo que hay que pensar es en la posibilidad de vasculitis. El paciente diabético puede tener neuropatías craneales, o sea que afecte a uno o más de un nervio craneal. Uno de los más afectados son los nervios oculomotores, por ejemplo, la neuropatía del tercer par o del sexto par. Hay una forma de neuropatía diabética que no cumple la regla habitual, que en general son más distales que proximales, que es la llamada amiotrofia diabética, que como su nombre lo indica, tiene un compromiso proximal con una marcada atrofia en general de los cuádriceps.
Este tipo de neuropatía diabética, si bien se asocia con diabetes de mal control, como todas las neuropatías diabéticas, tiene involucrada en sus mecanismos patogénicos factores inmunológicos. Es frecuente que la neuropatía diabética se acompañe de manifestaciones autonómicas y ocasionalmente exclusivamente autonómicas, en lo que se denomina neuropatía vegetativa o autonómica. Y también los pacientes con diabetes pueden tener neuropatías de tipo compresivas. Lo que dice abajo resaltado es que hay una neuropatía crónica desmielinizante, que la sigla es CIDP, que puede no tener nada que ver con la diabetes, en general, como su nombre le indica, neuropatía desmielinizante crónica inmunológica, es por mecanismos inmunológicos, pero tiene mayor incidencia en pacientes diabéticos que no diabéticos. Nuevamente recordamos que una de las principales consecuencias de la neuropatía diabética es la falta de sensibilidad, sobre todo en los miembros inferiores, lo que lleva a que por traumatismos reiterados, a veces mínimos, que en otras personas sin este trastorno se darían cuenta, pasan desapercibidos para ellos. También muchas veces la responsabilidad recae cuando hacen consultas médicas en no revisar los pies de los pacientes diabéticos, como de todo paciente, y las consecuencias de este traumatismo crónico reiterado pueden ser realmente muy severas. Tan severas como esto, ya hemos mostrado entonces ejemplos de mal perforante plantar, que habitualmente después se puede complicar con infecciones y gangrena y llevar a amputaciones. El traumatismo generalmente en su causa son cuestiones muy banales que podrían haber sido evitadas, como por ejemplo un inadecuado calzado. Repito que revisar la sensibilidad de los pies de los pacientes diabéticos es un elemento sumamente importante y que con lamentablemente demasiada frecuencia se pasa por alto. Existen determinados factores que están asociados a que un paciente diabético tenga más posibilidad de tener neuropatía y que ésta sea más severa. Uno es la duración de la diabetes. En general, estas neuropatías se ven en pacientes diabéticos ya sea de tipo 1 o tipo 2 con largo tiempo de evolución. Por supuesto que el inadecuado control metabólico, que causa la glicosilación no enzimática de las proteínas, el daño oxidativo y disfunción endotelial, la frecuente asociación con dislipemia y con tabaquismo, la asociación con isquemia por macro y microangiopatías del paciente diabético y en algunas formas, como ya hemos mencionado, mecanismos de autoinmunidad que se asocian a los otros mecanismos patogénicos. Nuevamente recalcamos que la neuropatía diabética, sobre todo por su falta de sensibilidad, puede ocasionar complicaciones graves, que son las úlceras de los miembros inferiores, las infecciones agregadas en forma de osteomielitis, las deformaciones del pie por artropatías conocidas como pie de Charcot, y la consecuencia más grave de todas es la necesidad de amputaciones. Hay una forma especial de neuropatía que también los pacientes diabéticos pueden tener, pero también, como vemos acá, los pacientes con alcoholismo, los pacientes con VIH, los pacientes con algunas enfermedades inmunológicas como el síndrome de Sjögren, por ejemplo, que es la neuropatía de fibras finas, o sea, es el compromiso de las fibras más pequeñas, más finas de la piel. Estos pacientes se caracterizan por tener síntomas sobre todo sensitivos, en forma de parestesias, disestesias, a veces alodinia. Tienen fuerza muscular normal, porque no tienen compromiso motor. De la misma forma, los reflejos osteotendinosos son normales y hasta habitualmente el electromiograma es normal, el electromiograma habitualmente hecho. Hay estudios electromiográficos especiales que exploran las fibras finas de la piel.
y eventualmente biopsias de piel con tinciones o técnicas especiales para ver las pequeñas fibras neurológicas pueden establecer el diagnóstico de neuropatía de fibras finas. Vamos a analizar ahora un cuadro clínico característico de una forma de neuropatía aguda relativamente frecuente en la práctica y que hay que saber reconocer. Fíjense, un varón de 30 años consultó por disminución progresiva de la fuerza en miembros inferiores hasta impedirle la deambulación. El cuadro había comenzado 3 días antes con parestesias en manos y pies, seguidas estas parestesias del comienzo del cuadro motor. Al interrogatorio refirió que había padecido un cuadro de infección de vía aérea superior un mes antes. Cuando se lo examina al ingreso estaba afebril, lúcido, tenía una paraparesia severa, o sea, una disminución severa de la fuerza en los 2 miembros inferiores, simétrica, con fuerza conservada en los miembros superiores, pero con arreflexia osteotendinosa en los 4 miembros. No se objetivó un nivel sensitivo, que nos estuviera indicando un compromiso medular, tampoco tenía signos piramidales y tampoco tenía trastornos objetivos en la exploración de la sensibilidad. Este paciente, ya con sospecha de una neuropatía o una polirradiculoneuropatía aguda, se le efectuó un electromiograma que comprobó que era una polirradiculopatía de tipo desmielinizante y se le hizo una punción lumbar y un examen de líquido cefalorraquídeo que fue normal. El diagnóstico entonces se estableció que se trataba de una polirradiculoneuropatía aguda, conocida también como síndrome de Landry-Guillain-Barré-Stroll, que más comúnmente se lo denomina actualmente síndrome de Guillain-Barré. Un poco de historia del síndrome de, si tenemos que decirlo correctamente, Landry, Guillain-Barré y Stroll. Fíjense que esto fue descrito en el año 1916 por Guillain, Barré y Stroll, pero previamente Landry, otro neurólogo francés, había en 1859 descrito una parálisis ascendente aguda, que hoy en día a veces cuando el Guillain-Barré tiene una evolución ascendente, o sea, primero en miembros inferiores y después superiores, se habla de evolución de tipo Landry. Ocurrió que después Guillain-Barré y Stroll publicaron su caso y finalmente en 1920 siguieron publicando, pero solamente Guillain y Barré, y se olvidaron de Landry y Stroll. Por eso actualmente se habla más de síndrome de Guillain-Barré, pero si tuviéramos que ser estrictos con el nombre de los que han descrito originalmente enfermedades o síndromes, que actualmente se pierde un poco ese uso porque hay demasiados nombres, pero bueno, si vamos a ponerle el nombre de Guillain y Barré, no deberíamos olvidarnos de Landry y Stroll. Como dato pseudo gracioso, si miramos los rostros de Guillain y de Barré, por ahí entenderemos por qué decidieron olvidarse de Landry y Stroll. Dejando de lado las ironías, es muy importante que recuerden que el síndrome de Landry, Guillain-Barré y Stroll es la causa más común de parálisis generalizada aguda no traumática en adultos jóvenes. Las características principales de este síndrome es que se trata de una polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda, o sea que lleva menos de un mes de evolución, que va progresando con un máximo de progresión, o sea, de compromiso en el 50% de los casos a la semana, 70% de las 2 semanas y 80% de las 3 semanas. Esto quiere decir que después de las 3 a 4 semanas, después del mes, ya en general no progresa, no sigue empeorando, se estabiliza y eventualmente puede sobrevenir la mejoría. Cuando hay progresión después de un mes, ya se habla de otra entidad que antes se
concebía que era la variante crónica del síndrome de Guillain-Barré, pero en realidad es la polineuropatía desmineralizante crónica inmunológica, o CIDP. El síndrome de Guillain-Barré puede ser postinfeccioso por infecciones respiratorias o gastrointestinales, habitualmente, pero no siempre, banales y generalmente de tipo virales, o a veces, es muy infrecuente, posterior a vacunaciones. Es, y esto es casi invariable en la clínica, predominantemente motor, o sea, en general no encontramos objetivamente trastornos sensitivos, pero es bastante frecuente, como en el caso enunciado, que al principio puede comenzar, generalmente por poquitos días antes de empezar la debilidad motora, puede comenzar entonces con parestesias en manos y pies. Y como dijimos, puede tener evolución ascendente, lo que en primer lugar había descrito Landry, o sea, evolución de tipo Landry. ¿Qué quiere decir esto? Empieza por los miembros inferiores y luego de tiempo variable sigue empeorando el paciente y empieza a comprometer los miembros superiores y eventualmente otros nervios. Lo más peligroso es el compromiso de los nervios frénicos y la insuficiencia respiratoria que esto puede provocarle. Y desde el punto de vista del examen físico, y por eso está remarcado, no encontramos la presencia de un nivel sensitivo cuando lo exploramos, sobre todo a nivel del tronco, que en el caso de tener un nivel sensitivo estaría indicando no una polirradiculoneuropatía, sino una lesión de tipo medular, que podrá ser una mielitis transversa o algún otro tipo de afección de la médula espinal. El síndrome de Guillain-Barré no tiene nivel sensitivo. Otras características del síndrome de Guillain-Barré, bueno, que puede comprometer nervios craneales, y lo hace casi en la mitad de los casos. Generalmente son los nervios faciales, que puede ser de un lado o de los dos lados. De hecho, la presencia de diplegia facial, o sea, parálisis facial de tipo periférica bilateral, es muy sugerente de síndrome de Guillain-Barré. Hemos mencionado que puede comprometer los músculos respiratorios, en realidad comprometer los nervios frénicos. Esto puede ocurrir hasta en la tercera parte de los casos y llevar a cuadros de insuficiencia respiratoria. Este es el peligro más marcado de los pacientes que tienen este síndrome. El otro hecho del examen físico es que en forma constante tienen arreflexia. El paciente, por ejemplo, como el paciente enunciado, puede tener una debilidad marcada en los miembros inferiores, con ausencia de reflejos osteotendinosos patelar y aquiliano, y tener conservada la fuerza de los miembros superiores, pero tener arreflexia de los mismos. La presencia de reflejos conservados sea un elemento fuertemente en contra de que se trate de un síndrome de Guillain-Barré. Son muy frecuentes la mitad de los pacientes que tengan manifestaciones autonómicas en forma de variaciones de la presión arterial, hipertensión arterial a veces importante, hipotensión arterial, trastornos de la frecuencia cardíaca. Característicamente este síndrome cursa sin fiebre. Y como ya dijimos, puede progresar hasta el mes, después se estabiliza y luego de una fase estable, los pacientes pueden tener recuperación en su mayoría ad integrum, pero luego de varios meses de recuperación. Y fíjense que en 10 a 15% de los casos dejan secuela, o sea, la recuperación no es ad integrum. Ya hemos mencionado que algunos casos, fíjense, las 2/3 partes de los casos de este síndrome son precedidos por una infección respiratoria gastrointestinal en las 6 semanas previas. Y los agentes implicados pueden ser de distinto tipo. La mayoría virales, como el virus de Epstein-Barr o el citomegalovirus, pero también están escritos luego de infecciones por Mycoplasma pneumoniae y por Campylobacter, sobre todo cuando siguió a una infección gastrointestinal. Raramente es post vacunaciones, como vinculado a vacunaciones para la influenza, para la hepatitis, para el meningococo. Y también raramente sigue a un traumatismo encefalocraniano, a neurocirugía o a injuria espinal
por mecanismos no bien determinados. Desde el punto de vista patogénico, el síndrome de Guillain-Barré es un trastorno inmunomediado con activación del complemento y agresión a la vaina de mielina o al axón. En realidad, el más comprometido en la mayoría de los casos es la vaina de mielina. Pero hay pacientes que tienen lo que se llama variante axonal, donde el target principalmente involucrado es el axón y no la mielina. En la variante desmielinizante no se ha identificado bien el sustrato antigénico. Y en la variante axonal y en algunas variantes que veremos del síndrome de Guillain-Barré serían estos sustratos antigénicos los gangliósidos. En este gráfico vemos la relación entre la severidad de la debilidad muscular hasta su peor forma, que es la parálisis, el tiempo entre la infección, cuando está precedido por infección, la aparición de los anticuerpos antigangliósidos que tienen su pico en el momento de más gravedad del síndrome, o sea, con más compromiso motor, y luego la recuperación que también va acompañada la mejoría del curso del síndrome con la disminución y la desaparición de los anticuerpos antigangliósidos. Esto está bien estudiado, sobre todo en las formas axonales. Hay variantes del síndrome de Guillain-Barré que son algo distintos a la forma típica. Una ya la hemos mencionado, que es la variante axonal, donde en realidad, distinto de las formas típicas que son predominantemente desmielinizantes, la variante axonal en general está relacionada a infección previa gastrointestinal por Campylobacter jejuni y suele ser más grave y de peor pronóstico que las variantes desmielinizantes. Y hay una variante que se conoce como síndrome de Miller-Fisher, que es consta de oftalmoplegia, o sea, trastornos de la motilidad ocular, ataxia y arreflexia, sin tener la debilidad muscular y la parálisis típica de la variante más común del síndrome de Guillain-Barré. Como nota histórica, Miller-Fisher no fueron dos como Guillain-Barré y demás, es Charles Miller-Fisher, es una sola persona. Y hay una tercera variante poco frecuente que se denomina encefalitis troncal de Bickerstaff, donde se agregan a las manifestaciones que combinan lo del Miller-Fisher y eventualmente debilidad periférica con trastorno del sensorio, porque, como su nombre lo indica, tiene compromiso del tronco. El diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré se hace, por supuesto, en base a las manifestaciones clínicas, como la del paciente referido. A veces son tan típicas que alcanzan para orientar el diagnóstico y empezar eventualmente un tratamiento hasta que tengamos los estudios complementarios, que básicamente son dos. El estudio del líquido cefalorraquídeo, que cuando es típico muestra lo que se llama disociación albuminocitológica. ¿Esto qué significa? Que hay hiperproteinorraquia, aumento de las proteínas en el líquido espinal, sin pleocitosis celular o que sea de muy poca cuantía. Pero atención, esta disociación albuminocitológica típica de este síndrome puede faltar en la primera semana y hasta en porcentaje en la segunda semana. Recuerden que en el caso que les enuncié, el líquido cefalorraquídeo era normal, pero el paciente tenía 3 días de evolución. Y en el electromiograma se observa en su variante clásica el patrón desmielinizante. Si es la variante axonal, será un patrón de daño axonal. También hay que tener cuidado porque los electromiogramas muy precoces en la primera semana también pueden no llegar a mostrar las alteraciones típicas. Por eso cobra mucha importancia las manifestaciones clínicas y el examen físico. Fíjense que el síndrome tiene unos cuantos diagnósticos diferenciales que son básicamente todas aquellas entidades que provocan parálisis
aguda. Ahí tenemos otras polineuritis, por ejemplo, la porfiria aguda en alguna de sus formas da un cuadro muy parecido al síndrome de Guillain-Barré. Las enfermedades de la placa mioneural, cuyo representante más conocido es la miastenia gravis, y ocasionalmente las intoxicaciones por Clostridium botulinum, que nos da lugar al botulismo, que da un cuadro también muy parecido al Guillain-Barré. Las enfermedades de los músculos, como la polimiositis, a veces necrosis muscular por tóxicos, y algunas enfermedades o cuadros del sistema nervioso central, como los accidentes vasculares cerebrales del tronco cerebral o las encefalitis del tronco. Recuerden que una de las variantes de Guillain-Barré, la de Bickerstaff, es con compromiso troncal. Y las enfermedades de la médula espinal, mielopatías agudas de distintas patogenias. Antiguamente, hoy en día no lo vemos, la poliomielitis aguda también, digamos, tenía un curso parecido al Guillain-Barré. Vamos a pasar ahora a analizar otra causa frecuente de neuropatía periférica, que como ven en esta fotografía se pueden imaginar a qué causa tóxica o a qué hábito tóxico me refiero. Por supuesto me refiero a la neuropatía alcohólica por alcoholismo crónico, y que como todo hábito tóxico no siempre es fácil, sobre todo cuando uno recién conoce al paciente, que el paciente cuente que tiene este tipo de hábitos. Por otro lado, lo que para algunos pacientes, como muestra el señor de la foto, sería lo normal, evidentemente es un exceso en gramos de alcohol de consumo por día, que es lo que lleva a sus efectos tóxicos. Habitualmente la neuropatía alcohólica causa una polineuropatía, o sea, simétrica, que habitualmente es sensitivo-motora, suele ser bastante dolorosa y desde el punto de vista del daño es axonal, lo cual puede comprobarse con estudios de la conducción nerviosa en el electromiograma. Otra variante de neuropatías periféricas que ya les hemos mencionado es el patrón de mononeuritis múltiple. Acuérdense, dos o más nervios asimétricamente comprometidos, ya sea con un patrón axonal o desmielinizante. La causa por lejos, recuérdenlo, es la diabetes mellitus, por la prevalencia de la diabetes en las poblaciones en todo el mundo, y secundariamente las vasculitis, pero como siempre recordamos que el diagnóstico de mononeuritis múltiple en un paciente no diabético debe hacer pensar en la posibilidad de vasculitis. Si el paciente es diabético, bueno, lo más probable es que esté vinculada a la diabetes. Otras causas menos frecuentes son la sarcoidosis, las gamapatías monoclonales, los linfomas y las neuropatías por atrapamientos o compresiones múltiples. Con respecto a la neuropatía vasculítica, aparte por supuesto del contexto clínico, si se trata de una vasculitis sistémica, pero hay que tener en cuenta que hay neuropatías vasculíticas primarias, o sea que no forman parte de un cuadro sistémico. Hay que sospecharlas cuando, por ejemplo, tenemos una neuropatía con eritrosedimentación muy acelerada, cuando hay una neuropatía periférica dolorosa de comienzo súbito y con incapacidad severa. Por supuesto que puede ser una neuropatía diabética, además de una vasculitis o una sarcoidosis, pero el comienzo súbito suele ser más característico de las vasculitis. Y bueno, cuando tenemos múltiples nervios comprometidos en el electromiograma con otros indemes, lo que es el patrón de neuropatía vasculítica. Acá, por ejemplo, fíjense en este señor, la mano derecha cae péndula, no la puede extender. Esto es evidentemente por el compromiso radial que tiene en la mano derecha, que ocasiona lo que se llama la mano radial. No puede, si uno le pide que extienda la mano, no puede hacerlo. Mientras que en la mano izquierda no tiene una apertura completa, probablemente por cierta paresia del nervio mediano.
Recuerden que las neuropatías vasculíticas son una de las pocas donde la biopsia del nervio puede ser de utilidad diagnóstica mostrando vasculitis de los vasa nervorum. Lo importante también es recordar que cuando uno indica una biopsia de nervio, que generalmente es el nervio sural, si es que no hay otro territorio del organismo en una vasculitis sistémica para tomar una muestra de biopsia, la biopsia que se debe pedir es de nervio y músculo, porque asociar una biopsia de músculo para observar los vasos musculares aumenta bastante la sensibilidad diagnóstica de la biopsia. Entonces, biopsia de músculo y nervio. ¿Qué nervio? Nervio sural. ¿Qué músculo? El gastrocnemio. Como hemos dicho, el examen físico tiene que ser general. Fíjense, en este caso tenemos una típica lesión eritemato vesicular que sigue el trayecto de un dermatoma y la simple visualización de una lesión tan típica como esta hace el diagnóstico de herpes zóster, en este caso de tipo intercostal. El herpes zóster en su etapa aguda da un dolor generalmente referido por los pacientes como ardor o quemazón, que puede preceder, y con cierta frecuencia lo hace a veces en varios días, a la aparición de la típica erupción vesicular. Cuando el paciente tiene ese dolor, que suele ser de intensidad muy alta, si todavía no aparecieron las vesículas, hay que considerar siempre ese diagnóstico, pero uno no lo puede confirmar. Durante el periodo de estado de la infección, cuando está la erupción, el paciente sigue refiriendo dolor y el problema mayor es que el herpes zóster habitualmente, salvo en un inmunocomprometido, va a terminar yendo hacia la curación, pero puede dejar un dolor crónico que se llama neuralgia posherpética. Algunos la definen después del mes de desaparecer la erupción, otros después de los 3 meses, que sería la verdadera neuralgia posherpética, que es muy molesto, muy incapacitante para los pacientes y es un típico dolor neuropático que es bastante difícil de calmar con distintos tratamientos y suele estar referido como un dolor profundo, muy intenso y, como les decía, en el periodo agudo, muchas veces con sensación de tipo quemazón o ardor o pinchazos múltiples. Hay un grupo de neuropatías periféricas que son inmunomediadas, o sea, mediadas por una respuesta inmunológica, habitualmente por algún tipo de autoanticuerpos. Ya hemos mencionado al síndrome de Guillain-Barré o síndrome de Landry-Guillain-Barré-Stroll. Agregamos la polineuropatía desmielinizante crónica o CIDP, que tiene una clínica parecida al síndrome de Guillain-Barré, pero en etapa crónica. Recuerden que el síndrome de Guillain-Barré progresa hasta la tercera o cuarta semana, después ya no. Si la progresión continúa, uno debe pensar más en una CIDP. La otra forma de neuropatía inmunomediada es la polineuropatía motora multifocal, que se diagnostica básicamente con el electromiograma, y las polineuropatías asociadas a paraproteínas en discrasia de células plasmáticas, como el mieloma múltiple o el síndrome de Waldenström, o por la presencia de paraproteínas, o sea, paraproteínas monoclonales, en las llamadas, el grupo de llamadas gamapatías monoclonales de evolución incierta. Con frecuencia, desde el punto de vista clínico, este tipo de gamapatías se manifiestan por neuropatía periférica. De este grupo de neuropatías inmunomediadas, la más representativa es la CIDP o polineuropatía inmunológica desmielinizante crónica. Es una polineuropatía habitualmente simétrica, inmunomediada, sensitivo-motora, proximal y distal, de más de 3 meses de duración, para definirla como crónica. Puede tener un curso progresivo continuo o puede tener remisiones y recurrencias. El sustrato antigénico sobre el cual se dirigen los anticuerpos no es bien conocido, pero sí se sabe que con frecuencia se pueden detectar anticuerpos antimielina, conocidos como anti-MAG, que quiere decir globulina asociada a la mielina. Dentro de las neuropatías hereditarias hay muchas, no vamos a entrar en detalle en ese terreno,
Se ven más en las primeras edades de la vida, en niños, en adolescentes, pero en adultos algunas de ellas se sospechan, más allá del tiempo de evolución, porque se pueden asociar a deformaciones esqueléticas en general de los pies, como muestran estas fotos en la llamada enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que tiene una neuropatía sensitivo-motora, frecuentemente con deformaciones del pie como pie cabo o pie equino, sobre todo como muestran estas fotos. Hemos mencionado también el grupo de las neuropatías compresivas o por atrapamiento. Eso significa cuando un nervio periférico está comprimido o atrapado, como dice su nombre, por alguna estructura anatómica. Suelen ser mononeuropatías y de las cuales la más representativa, la más frecuente de todas, es el síndrome del túnel carpiano, que es la compresión del nervio mediano en su pasaje por debajo del ligamento del carpo, del tendón del carpo. Luego tenemos la compresión del cubital a nivel del codo, la compresión del nervio radial también puede ser a nivel del codo, la neuropatía supraescapular, la neuropatía llamada hemeralgia parestésica del fémoro cutáneo, la neuropatía del ciático, peronea del túnel tarsiano, una curiosa neuropatía bastante frecuente con dolor en la planta del pie, que es la neuropatía interdigital de Morton. Luego hay neuropatías por atrapamientos múltiples, o sea, que pueden adoptar un patrón en general muy parecido a la mononeuritis múltiple, pero en realidad son por atrapamientos múltiples. En algunos casos puede ser por anomalías anatómicas del nervio, que queda engrosado, y por ese motivo hay varios nervios con compresión, dando lugar a este tipo de neuropatías por atrapamientos múltiples. Vamos a detallar la neuropatía por atrapamiento o compresiva más frecuente de todas, que es el síndrome del túnel carpiano. Se produce, por supuesto, por la compresión del nervio mediano en su pasaje por el túnel carpiano y clásicamente respeta la eminencia tenar. Es bilateral, pero siempre predomina la mano hábil. Es predominantemente sensitiva, o sea que los pacientes se quejan básicamente de dolor y de parestesias en el territorio del mediano, territorios que están representados en estos dibujos por las zonas grisáceas. Fíjense que son los tres primeros dedos, sobre todo en la cara palmar y en la parte distal de la cara dorsal de la mano, y la mitad del cuarto dedo. La otra mitad y el quinto dedo están inervados por el nervio cubital. Hay dos signos que en el examen físico pueden avalar el diagnóstico del síndrome del túnel carpiano. Uno es el signo de Tinel o Tinel, que es positivo en alrededor del 60% de los casos. No es específico y seguidamente vamos a ver cómo lo buscamos. Y un signo más sensible y específico, que también veremos en la siguiente diapositiva, es el signo de Fallen. En cuanto a la causa, el síndrome del túnel carpiano, lo más frecuente es que sea idiopático, pero hay varias otras causas y asociaciones, de las cuales las más frecuentes en la práctica son el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, la amiloidosis, raramente el embarazo, la sarcoidosis y los neurofibromas únicos o múltiples. Acá vemos las dos pruebas que les mencionaba, la prueba de Tinel o Tinel, positiva en el 60 o 70% de los casos. Fíjense que percutiendo con un martillo de reflejos, el nervio mediano a nivel de la muñeca, un poquito por detrás del túnel carpiano, despierta parestesias o parestesias dolorosas en el territorio del nervio mediano. Y la prueba de Fallen, que es positiva en el 80% de los casos, se hace flexionar, como se ve en el dibujo, las dos manos enfrentadas entre sí a 90 grados y es positiva si presenta parestesias o parestesias dolorosas en el territorio del mediano. Esta maniobra, como se muestra en el dibujo, esta posición de las manos, aumenta o facilita la compresión del nervio mediano a nivel del túnel.
La segunda neuropatía por atrapamiento en los miembros superiores, luego del túnel carpiano que hemos visto recién, es la neuropatía cubital en el codo, que en este caso es predominantemente motora. Y fíjense lo que se produce en los dos dedos que tienen inervación motora, el cubital, el cuarto y el quinto, fíjense en la foto de arriba a la izquierda, no puede provocarse la flexión completa de los mismos, dando lugar a una posición que a veces se denomina engarra cubital. En la foto del medio se ve que el paciente no puede juntar el quinto dedo con el cuarto dedo, y en la foto de abajo se ve que si el paciente quiere tocarse la punta del primer dedo con el del segundo dedo, no adoptan la misma forma por la parálisis cubital en ambas manos. En la foto más grande se ve que cuando se le pide al paciente que cierre el puño, como escondiendo todos los dedos en la palma de la mano, el cuarto y el quinto dedo no logran hacerlo y quedan por fuera de la palma de la mano. Otra neuropatía relativamente frecuente en miembros superiores es la neuropatía del supraescapular, que es por atrapamiento a nivel posterior en el tórax. En general es una neuropatía de tipo dolorosa y que lleva a la atrofia muscular, como es visible en el paciente donde se muestra la foto señalado por la flecha, la atrofia muscular en la zona de los músculos por encima de la escápula. En los miembros inferiores hay una neuropatía por atrapamiento relativamente frecuente, sobre todo en pacientes con sobrepeso u obesidad, también se puede ver en los diabéticos, que es la llamada meralgia parestésica del fémur cutáneo, que es la compresión de este nervio, el fémur cutáneo, a nivel del ligamento inguinal. En realidad es más frecuente que sea idiopática, similar a lo del túnel carpiano, pero como decíamos, se puede ver en diabéticos, en obesos, en el embarazo, a veces en los posoperatorios, sobre todo de cirugía de cadera o más raramente de hernia inguinal, y en algunas actividades laborales. Lo que los pacientes presentan y de lo cual se quejan es en la zona que marca el dibujo en la pierna del paciente, en la cara lateral del muslo, son parestesias generalmente dolorosas o de tipo electricidad en esa zona. Es bastante difícil o rebelde los tratamientos y muchas veces necesitan liberación quirúrgica para calmar las molestias, que son eminentemente sensitivas. Nuevamente, y para mencionar que el examen físico siempre tiene que ser general, fíjense las manos de este paciente, específicamente las uñas, como muestra la flecha. Aparte de tener trastornos distróficos, tiene líneas blancas transversales, por lo menos 3 en cada uña. Lo mismo muestran estas otras fotos, más modernas en color, con líneas blancas transversales a nivel de las uñas, que pueden tener otras causas, se denominan líneas de Miss, y suelen ser una pista de intoxicación por arsénico o talio. Intoxicación que puede ser autoinfligida, pero más frecuentemente por envenenamientos provocados por otras personas. La manifestación clínica suele ser una neuropatía periférica dolorosa, en el caso del talio, además caída del cabello, y cuando uno examina a los pacientes puede observar y tomar como pista diagnóstica estas líneas blancas que aparecen en ambas intoxicaciones. A modo de integración, fíjense en este algoritmo los 3 patrones clínicos de presentación de neuropatías: una mononeuropatía múltiple o una polineuropatía. En el caso de la mononeuropatía, el electromiograma nos va a mostrar el nervio afectado
el grado de afectación, el nivel de la lesión y, bueno, si es de tipo axonal o desmielinizante. En general en las mononeuropatías son axonales. En las mononeuropatías o mononeuritis múltiple, el electromiograma nos puede mostrar un patrón axonal. Ahí tenemos que considerar las vasculitis siempre y cuando el paciente no sea diabético y considerar como elemento diagnóstico la biopsia de nervio y de nervio y músculo. Si nos muestra un patrón desmielinizante, podemos considerar que puede ser una forma atípica o focal de la polineuropatía desmielinizante crónica. Y si tenemos una polineuropatía simétrica, nuevamente el electromiograma nos va a dividir las aguas en axonal o desmielinizante. Si es axonal, considerar causas hereditarias y todas las causas secundarias de tipo axonal, como por ejemplo las tóxicas, la diabética, la alcohólica, etc. Y si es desmielinizante, considerar en una forma aguda el síndrome de Guillain-Barré y en una forma crónica la polineuropatía desmielinizante crónica. Por supuesto, esto está muy simplificado, pero como esquema mental ante una presentación de neuropatía periférica es útil para comenzar las sospechas diagnósticas. Para terminar, les voy a anunciar un caso clínico que hace muchos años estaba publicado en las clínicas neurológicas de Norteamérica. Y se trataba de un vampiro de alrededor de 300 años de edad que tenía, y se le diagnosticó, como ven en las fotos, parálisis radial bilateral, porque tenía la mano caída, como se ven en las fotos, en ambos lados. Luego de múltiples elucubraciones de por qué tenía neuropatía de ambos nervios radiales, el diagnóstico presuntivo más fuerte era de que por ahí este paciente tenía porfiria, porque al ser un vampiro y alimentarse de sangre, se lo vinculó con la leyenda de que las pacientes que tenían porfiria históricamente bebían sangre. Pero después, un médico con más pasta de investigador llegó a develar el misterio. En realidad, este vampiro tenía una intoxicación por plomo, saturnismo, que le provocaba esta neuropatía radial. ¿Y por qué tenía intoxicación por plomo? Bueno, fue lo que descubrió el investigador, porque el ataúd donde este vampiro se guardaba durante el día estaba por dentro forrado con plomo. Y eso le provocó el saturnismo, que fue la causa de la neuropatía. La foto en cuestión del paciente, ustedes son muy jóvenes, probablemente no lo conozcan, que fue probablemente el mejor Drácula del cine, en la historia del cine, que fue Bela Lugosi. Por supuesto que esto es irónico, pero les aseguro que estaba publicado en una serie de casos clínicos, justamente como lo hago yo en este momento, en esta clase, como ironía sobre las posibles causas de una neuropatía periférica en un vampiro. Bueno, hemos revisado hasta aquí entonces las neuropatías periféricas, clasificándolas, viendo sus distintas etiologías, sus formas clínicas de presentación y esbozando su metodología de estudio y algunos ejemplos de sus causas más frecuentes. Muchas gracias.